Sí, porque hay que decir que cuando Fidel Castro y su grupo de revolucionarios llegan y toman el poder en Cuba, había muchos intereses norteamericanos, o sea, se expropiaron más de $1.000 millones, que de la época, estamos hablando de esos años, que es una cantidad de plata enorme. También estaba metida la mafia, y eso no es ningún misterio también ahí en Cuba, en lo que respecta a lo que es casino. Acuérdate que Cuba es un país precioso, que Sí, es ideal para ir a veranear, a pasarlo bien, entonces había mucho casino, mucha diversión. eh, entonces los americanos utilizaban la Cuba como eso, como su centro de diversión. sí. Entonces llega de Mira, la noche a la loco, mañana este señor barbudo con este discurso marxista, leninista, por así decirlo, y cambian las cosas, empiezan la expropiación y todo. Y bueno, y Estados Unidos pierde un país importante, estratégico, en el patio de su casa, por así decirlo, en el patio trasero, como ellos dicen. dos cosas. Lo primero, te voy a decir algo de un tiempo actual. Nosotros no hubiésemos sido el paraíso del Caribe si Cuba hubiese empezado una democracia con nosotros o antes de nosotros. Si Cuba hubiese vivido una democracia como la que vive República Dominicana, nosotros no hubiésemos Prácticamente. sido, República Dominicana no hubiese sido el paraíso del Caribe que es. Lo hubiese sido Cuba, Sí, porque Cuba siempre estuvo más adelantado, no que República Dominicana, no, sino casi todos los países de Latinoamérica. sí, tenía muy buenos índices. En algún momento llegó a ser la segunda mejor economía, la tercera mejor economía de Latinoamérica. Sí. En algún momento, ya. Esa es una cosa. Lo segundo es, ¿qué sucede? ¿Por qué llegó toda esa mafia a Cuba? En Estados Unidos se prohibió la venta de alcohol, de ron. Claro, en los años 20. Sí, pero duró muchos años. Sí, Se llamó la la ley ley seca. seca. Sí, La ley seca. ¿Qué sucede? En Chicago, Nueva York, la Florida, Miami, eran de los estados que había mucha mafia. Sobre todo la mafia de Italia, las familias mafiosas sí. de Italia. En Cuba, un ron muy bueno, el ron Cabardí, es uno de los mejores ron del mundo, que es de una familia española, se podía tomar con libertad. Un país, buen clima, un clima tropical, Mujeres gente muy bonitas. agradable, playas bonitas, había una mezcla cultural de africanos, españoles, ingleses, o sea, había una mezcla de raza y había, no sé, una cultura muy diversa. Entonces, estaban llegando muchos turistas y se sentían cómodos con el ambiente y el clima y Claro. el cariño de la gente. Al poder tomar ron y comercializarse la venta del ron, de esa bebida alcohólica, en Estados Unidos tenían restricciones, era prohibido, y decían, bueno, vamos a ver dinero acá. A Fulgencio Batista le dieron, mira, nosotros te damos dinero y tú no dejas hacer ese tipo de negocio acá. Hubo un momento que las trampas en los casinos estaban tan descontrolados que Fulgencio Batista tuvo que pagarle a una persona, a un norteamericano, para que pusiera un poquito de control sobre las apuestas y los juegos, sobre las trampas. Y esa persona era un mafioso, Él era conocido en el mundo mafioso, pero un gangster. pertenecía a un servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Ese se llevaba su tajada también. Ahí todo era ganar, ganar. Sí, ¿Qué win to win. sucede? Cuando tú mencionas que Fidel se apropió de algunas empresas norteamericanas, De algunas mira, no, todas. ahí no se sabe quién era el malo, cuál era el bueno y cuál era el malo. Porque Fidel le podía vender el sueño a su pueblo
del que él estaba limpiando una corrupción de su territorio. Y que era existente. Y que se veía. Sí. Pero yo entiendo que él podía controlarla. Que él podía decir, mira, vamos a dejar las apuestas, pero a mí hay que pagarme X cantidad de dinero de impuestos. Él las prohibió, ¿eh? Pero él la prohibió. La prohibió. Él la prohibió. Y para los amigos que hablan sobre el embargo de Estados Unidos, de ahí nace el embargo estadounidense a Cuba. Por la expropiación a las empresas. Porque Estados Unidos, el gobierno estadounidense le dijo a Fidel, óyeme, págame, devuélveme ese dinero que no es tuyo, es de mis ciudadanos que tenían dinero invertido allá. Y Fidel claramente le dijo que no, así sale en un video, no le vamos a devolver nada. Y obviamente Estados Unidos le dice, tú no me vas a devolver nada. Bueno, no comercializo contigo.